Bueno, gracias, pueden sentarse. Quiero continuar con nuestra temporada que estamos estudiando. Estamos estudiando el monoteísmo en la Biblia. No sé quién está a cargo de la cámara, Jacob. Estamos estudiando el monoteísmo y estoy dando alguna serie de temas secuenciales, que esos temas secuenciales van explicando el tema del monoteísmo para que los distintos opiniones y comentarios que existan al respecto puedan abordar las distintas preocupaciones, ¿no? Entonces, miren, esto es bien importante. Ustedes saben que el último evangelio que se escribió, ¿cuál es? Es el Evangelio según Juan. El Evangelio según Juan yo lo llamo un escrito tardío porque es de los últimos escritos de la Biblia y se va a escribir según la cronología que se use, la que nosotros usamos. Se escribe más o menos por el año 96, mucho después ya de los evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entre el año 60 y 80 los evangelios sinópticos están escritos. Y si ustedes analizaran la estructura de cómo está escrito y redactado los evangelios sinópticos y lo que explican, la temática de la que versa, y luego la comparan esa temática con la de Juan, quiero que se den cuenta que es una temática bien diferente. Por ejemplo, ¿cómo empieza Mateo? Mateo empieza contando la genealogía, libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y te empieza a justificar que él es el Mesías. ¿Por qué? Por su genealogía. Y es la forma como lo aborda. Y noten Mateo, Marcos y Lucas. Lucas, ¿cómo lo redacta? Quiero contar los hechos y resumir todo lo que pasó para contarle la historia que ha pasado, o buen Teófilo, y compartirte a ti las historias que son verdaderas. Y entonces Mateo, Marcos y Lucas tienen una estructura muy parecida, pero el Evangelio según Juan es totalmente diferente, bueno, no totalmente, muy diferente a Mateo, Marcos y Lucas. Juan no se considera un evangelio sinóptico, sino que es diferente totalmente. ¿Por qué? Porque tiene una forma distinta de expresar el mensaje de Jesús. Pero noten lo interesante, y ese es el grave problema. Si tú analizas Juan solo y lo extraes a Juan y no lo evalúas en su contexto, va a causar gran confusión, que eso causó en la iglesia primitiva. Hacia el año 100 ya había un gran debate en la iglesia que se decía: ¿quién es Jesús? ¿Jesús es solamente un hombre o es un Dios, o es Dios mismo encarnado? Tenías esos dos extremos de grupos que pensaban que Jesús era solamente un hombre nacido de una mujer, y hasta el otro extremo de quienes pensaban que Jesús era Dios, el mismísimo Dios encarnado, ¿sí? Y del año 100 al año 300, ese pensamiento de Jesús, hubo muchas formas de pensar, entre quien pensaba que era un solo hombre, que era un Dios, un semidios, muchas opciones había, ¿no? O varias opciones. Entonces el Evangelio de Juan en el año 96 lo que busca es como traer claridad al pensamiento y quitar muchas dudas. Pero el problema que a 2000 años de distancia crea confusión, porque eso ha llevado al pensamiento de considerar que Jesús es el mismo Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Juan, hay un pensamiento que quiere defender, que es consistente con lo que Pablo defiende en sus cartas. ¿Cuál es el pensamiento que Juan quiere defender? La preexistencia de Jesús. Ya para esa época está claro que Jesús es el Mesías. El Evangelio de Mateo, los evangelios sinópticos dejan claro que Jesús es el Mesías. Ahí ya no hay duda en la comunidad cristiana. Jesús es el Mesías. Ahora el debate es la preexistencia de Jesús. Y por eso, ¿qué es la preexistencia de Jesús? Que Jesús existía desde antes de Génesis 1:1 y que estaba a la diestra del Padre, y que de la diestra del Padre descendió a estar en medio de nosotros, ¿sí? Y por eso lean todo el Evangelio de Juan, ojalá lo puedan volver a leer después de lo que voy a explicar hoy, y te vas a dar cuenta, lo vas a entender de una forma diferente a Juan, porque Juan tiene una necesidad. Juan quiere mostrar a la comunidad primitiva que Jesús no es un simple hombre que nació de una mujer y que porque alcanzó gracia delante de los ojos de Dios ascendió al cielo, ¿sí? Que no solamente porque se volvió un hombre muy espiritual, muy santo, un hombre muy elevado espiritualmente, Dios lo bendijo y le dio la dicha de llevárselo al cielo, ¿no? Juan va a defender que el verbo era preexistente y estaba a la diestra del Padre, y que renunció a su posición a la diestra del Padre y bajó, y cuando terminó su misión, ¿qué hizo? Regresó de donde primero había sido tomado.
Y esto es lo que crea la confusión en el mundo cristiano. Y vamos a leer unos versículos de Jesús donde él dice ciertas frases y todo está en Juan. O sea, si tú lees Mateo, Marcos y Lucas, no hay ningún espacio a dudas de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, nada más. La confusión está en Juan, pero porque no entienden a Juan en su contexto. Juan está luchando contra los grupos gnósticos que empezaban a surgir en su tiempo, que decían que Jesús era solo un hombre, iluminados y elevados intelectualmente, pero ellos decían que Jesús era un hombre que había nacido de una mujer por las relaciones íntimas entre José y María, y había nacido un hombre, y ese hombre Dios lo había elegido, le había dado de su espíritu y lo había hecho de grandeza, y por eso se lo había llevado a la diestra, ¿sí? Pero que no era preexistente. Y entonces por eso el Evangelio de Juan aborda la preexistencia de Jesús. No está discutiendo si Jesús es Dios, está discutiendo la problemática de la preexistencia del Logos a la diestra del Padre, siendo como un Dios al tener poder y señorío y autoridad. Y eso es lo que va a abordar. Entonces, vamos a empezar aquí. Evangelio según Juan, capítulo 14. Este es uno de los versículos mucho más complejos o confusos que existen y por el cual las personas llegan a considerar que Jesús es Dios. Versículo 8. Dícele Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: ¿tanto tiempo ha que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, ¿qué dice este versículo? Y esa es la base. Muchos dicen, aquí está muy claro, le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo Jesús a Felipe? El que me ha visto a mí, ¿qué ha hecho? Ha visto al Padre. Esta historia no está en Mateo, en Marcos ni en Lucas, está solo en Juan. Y por eso es lo que decía, que está abordando una problemática diferente, ¿sí? Juan capítulo 1. Y entonces vean cómo empieza Juan capítulo 1 abordando la preexistencia de Jesús. Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, lo que va a defender Juan es la preexistencia de Jesús, del Logos, del Verbo, que dejó su lugar en el cielo para venir y hacerse carne. Ahora, lo que hay que entender es, ¿por qué le dijo Jesús a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Y vamos a leer el Evangelio de Juan mucho ahorita, hoy, y van a entender en todo el Evangelio de Juan cómo Jesús lo que quiere decirle a él es que el Padre lo mandó a él. El Padre le dio mandamiento de qué hablar. El Padre le dijo qué decir. Por tanto, él representaba la voluntad de Dios en la tierra, representaba la misión de Dios, el plan de Dios, y por lo tanto ver a Jesús era ver a Dios, porque en él estaba la plenitud del Padre, en él estaba su misión y su propósito, pero nunca diciendo que él es Dios. Y vamos a entender el lenguaje bíblico. Dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. Es decir, nosotros creemos en la preexistencia de Jesús porque así lo enseña el Evangelio según Juan. Creemos que antes de Génesis 1:1 ya existía el Logos y el Verbo, y que hubo un momento en la eternidad en que el Padre no era Padre, era simplemente Dios, y en ese momento decidió formar a su Hijo y a una criatura que la adoptó como su Hijo, y entonces en ese momento se convierte en Padre, ¿sí? Pero el Logos preexiste, y después de ahí forma todas las criaturas invisibles, ángeles, arcángeles, serafines. Entonces Cristo es el principio de la creación de Dios. Jesús es el Logos, el Verbo es el principio de la creación de Dios, porque ahí inicia absolutamente todo con el Logos o el Verbo. Muchas veces he explicado esto. Recuerden, cuando digo Jesús no me refiero al Hijo de Dios en el cielo, porque Jesús es un nombre que toma en la tierra,
que viene de Yeshua o Yehoshua, que significa que Él es la salvación, ¿sí? O la palabra Cristos, que significa ungido. Ese nombre de Jesucristo es el nombre dado en la tierra para la misión que tiene en la tierra. En la preexistencia se le conoce como el verbo, como la sabiduría de Dios, o en el griego como el verbo de Dios o el logo de Dios. Ese es ese hijo de Dios preexistente, ¿sí? Entonces, segunda a los Corintios capítulo 5, versículo número 19, dice: porque ciertamente Dios estaba, fíjense, porque ciertamente Dios, el Padre, el Eterno, estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Es decir, Dios está reconciliando al mundo con Dios por medio de ¿quién? De Jesús. Y eso es lo que dice el mandamiento, en la palabra. Dios estaba reconciliando a la humanidad con Dios a través de la persona de Jesús. Entonces, ¿quién es Jesús? Un instrumento y un vehículo de reconciliación de Dios con los hombres, ¿sí? Entonces, el hacedor. Entonces, si alguien quiere decir algo, vengan al micrófono que tenga que ver con el tema, porque recuerden que queda grabado y luego las personas cuando lo escuchan se pierde la continuidad del tema o no se escucha lo que me están preguntando. Si alguien quiere opinar, venga al micrófono que tenga que ver con el tema y me pide la palabra, ¿no? Entonces, dice de esta manera: vamos a entender entonces que Jesús es un mensajero, un enviado de Dios en este propósito. No es que sea Dios mismo. Vamos al Evangelio según Juan capítulo 12 para que vean la misión, cómo la pone Juan. Sí, Manuel. Juan 12, adelante. Toda esta controversia y todas estas cosas y opiniones teológicas, que hay tanto debate, por ejemplo en esta frase o en este versículo que dice: el que me ha visto, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Era tan sencillo, ya se me hace muy soberbio, pero era tan sencillo poner el que me ha visto a mí, es como que si hubiera visto al Padre, porque yo hago la voluntad de mi Padre, y todas estas diferencias no existirían. Entonces, por cómo, nomás con una sola palabra, como si fuera mi Padre. Pero ahí está realmente el mensaje que está dando, está diciendo. Por eso la gente cree que Jesucristo es Dios. Correcto. Porque ahí está diciendo que es lo mismo que el Padre. Manuel, totalmente. Pero por eso buscamos entender el contexto de las palabras, porque a 2000 años de distancia crea esta confusión que cita, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es Jesús? Vamos a ver Juan 12, 49, 50. Noten cómo Juan, lo que va a buscar Juan en el Evangelio es decir: Jesús tiene autoridad porque su Padre lo envió, porque es el mensajero de Dios, porque Dios lo empoderó, Dios le dio esa misión. Juan 12, 49, 50. Porque yo no he hablado de mí mismo. Fíjense, hasta dónde llega. Yo no hablo de mis palabras, no tengo sabiduría, intelecto propio, teología propia. Mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así lo hablo. Juan está, o sea, lo que Juan quiere probar es que Él era preexistente, el Logos, tan preexistente que estaba a la diestra de Dios en el cielo, y que ahí Dios le reveló el plan y la misión y le dijo lo que tenía que hacer. Y cuando bajó no habló por sí mismo, sino lo que su Padre le dijo que Él hablara. Juan capítulo número 7, vamos a leer mucho de Juan. Juan capítulo 7, porque en el mismo Juan está la respuesta. Versículo número 17. Juan 7, 17. El que quisiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina, de la enseñanza, de la teología, si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. ¿Qué quiere probar Jesús? Claramente Jesús quiere probar
que su padre le dio palabra que decir y que él le dijo que tenía que enseñar, ¿sí? Luego, todo lo que voy a leer en Juan tiene un solo propósito: probar que para Juan es importante probar la preexistencia de Jesús y que Dios lo llenó de poder y de autoridad cuando vino a la tierra, y que cuando estaba en la tierra Dios ya le había dicho qué hablar, qué enseñar, cómo obrar, y lo llenó de poder para que pudiera hacer todo eso que él hacía. Juan capítulo 3, versículo número 2. Juan capítulo 3, versículo 2. Vino Nicodemo a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Es decir, Dios está con él, lo acompaña, pero otra vez, miren, esta es la parte importante. Vayamos al contexto bíblico que he explicado todas las semanas anteriores. ¿Por qué era tan fácil para ellos entender las palabras? Porque, por ejemplo, ¿cómo sabías que un profeta venía de parte de Dios? Si su palabra se sucedía y se ejecutaba. Dice Deuteronomio 18: así sabrás si un profeta es verdadero. Si lo que el profeta dice se cumple, es así. Y eso es lo que hace Jesús. Ven a Jesús que empieza a hacer milagros, sanidades, todas las maravillas que hace, y va Nicodemo y le dice: nadie puede hacer contigo si Dios no es con él. Dios está en ti. Es decir, Dios te respalda. Platícanos de él. ¿Cuál es la misión y el plan que traes? Nunca piensan tú eres Dios, no. Están pensando tú eres el Mesías, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si no fuera Dios con él. Entonces noten, mi palabra no es mía, mi padre me dio mandamiento de qué hablar y de qué decir, nadie puede hacer milagros si no es Dios con él. O sea, siempre lo que está diciendo Juan es: dense cuenta que Jesús tuvo todo el respaldo de su padre y por eso pudo hacer todo lo que pudo hacer. ¿Y por qué tuvo el respaldo? Porque ese logo ya preexistía, ¿sí? No es un simple hombre que nació, no es solo un hombre que nació, no, es el Logos que se hizo carne y habitó en medio de nosotros, renunció a su posición a la diestra del Padre y de esa posición descendió a la tierra. Eso es de eso trata el Evangelio según Juan. Entonces, si regresamos a las palabras de Felipe, ¿qué le quiso decir? Juan capítulo 14, ya Manuel nos dio un gran adelanto con la frase, cómo la acomodó. Efectivamente es como Manuel dice. Pero miren aquí, Juan capítulo 14, versículo 8. Dícele Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Ok? Jesús le dice: ¿tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me has visto, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy y noten aquí ya en el versículo 10, dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme. ¿Por qué le dice que le crean? Por las mismas obras. O sea, lo que le está diciendo es: yo no sería el Mesías si no pudiera realizar todas estas obras. Fíjate mis obras. ¿Y cuáles son sus obras? Las palabras que hablo, Dios me las dio para hablar. La enseñanza no es mía, mi Padre me dio la enseñanza. Y miren más abajo como dice 14, versículo 20, si seguimos leyendo la historia. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en vosotros. Versículo 28. Habéis oído cómo yo os he dicho: voy y vengo a ustedes. Si me amasen, ciertamente se gozarán porque he dicho que voy al Padre. Porque el Padre, ¿qué dice? Es mayor que yo. Y entonces, si dice que el Padre es mayor que él,
pues está sumamente claro, ¿no? Está hablando de una jerarquía que el Padre es omnipotente y el Hijo está reconociendo que el Padre es mayor que Él. Ahora, dejen decirles por qué esto sería incorrecto, decir que cuando Jesús le dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, le está diciendo que cuando ven a Jesús ven a Dios literalmente, no se refiere a eso, sino que es como si vieran a Dios porque Él está cumpliendo la misión de Dios, es su representante, es su enviado, ha hablado sus palabras, ha hecho sus acciones, todo lo que le han pedido. Si hubiera visto a Dios, entonces ¿por qué Mateo capítulo 5 dice esto? Se contradeciría. Entonces, ¿por qué Mateo 5 dice esto? Si Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces miren Mateo 5. Mateo capítulo 5. ¿Cuál es la promesa que está escrita en el versículo número 8? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ¿qué les va a pasar a ellos? Porque ellos verán a Dios. Fíjense, una promesa de cuando el Mesías se establezca es que los de limpio corazón verán a Dios. Entonces, pues ¿qué no vieron ya a Jesús? Y no nomás los de limpio corazón lo vieron. ¿Quiénes más lo vieron? Los pecadores o los de corazón oscuro. Y entonces, pues ya para qué queremos si ya lo vimos. El versículo es muy claro. Bienaventurados los pacificadores, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces Jesús no es Dios. Lo que se está refiriendo cuando le dices, no, tanto tiempo que estoy y no me conoces, es decir, Felipe le está diciendo, muéstranos que tú eres el Hijo de Dios, muéstranos que tú eres el Mesías, pruébanos que tú eres el Mesías. Y Jesús lo que le dice, a ver, ¿has visto mi doctrina, mi teología, mi enseñanza? ¿Has visto mis obras y mis acciones? ¿Has visto mis milagros y mis maravillas? Significa que Dios está en mí. Si me has visto a mí es como si has visto al Padre, porque has visto los milagros y las maravillas que he realizado. Evangelio según Juan. Juan, si realmente hubiera visto a Dios, entonces, ¿por qué Juan cita esto? Capítulo 5, versículo 37. Juan capítulo 5, versículo 37. Y el que me envió, el Padre, Él ha dado testimonio de mí. Y miren lo que dice. Ni nunca han oído su voz, ni qué, ni han visto su parecer. Ya tienes a Mateo, que dice que los de limpio corazón van a ver a Dios. Y ya tienes a Juan que dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Y luego tienes a Pablo que afirma la misma idea. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 16. Primera Timoteo 6, 16. Dice la escritura así: quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Noten muy claro, tienes tres testimonios. Tienes el testimonio de Mateo, el testimonio de Juan y el testimonio de Pablo. Y los tres dicen, si resucitas en la vida eterna verás a Dios. El otro dice, a Dios nunca nadie lo ha visto, y aquí ratifica, nadie lo ha visto ni lo esta naturaleza. Y entonces, como Jesús le dice a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, le está diciendo, si en mí ves el amor de Dios, la bondad de Dios, la compasión de Dios, todo lo que Dios es, en mí lo ves. Sí, José Luis. Jesús es un representante de Dios, o fue un representante de Dios. Algo me dice, entonces, ¿qué pasó realmente cuando fue el bautismo de Jesús? ¿Qué significa eso? Si es ratificar que eres el mensajero, o no sé si me explico. Sí.
O si quiere abundar usted en la idea, está bien. Sí, porque si dice, el que me ha visto al Padre. Entonces, las palabras que yo digo no son mías, las obras que yo hago no son mías. Cuando fue el bautismo de Jesús, el mismo Dios está ratificando en el mensaje quién era Él. Así es. Gracias, José Luis. Sí, excelente idea o aportación. Dice claramente, el que Jesús se bautiza, dice la Escritura, que escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. Es decir, todo el testimonio de la Biblia ratifica que Él es un enviado, un mensajero, un representante de Dios, que tiene todo el poder de parte de Dios para obrar en la tierra milagros, para que la humanidad acepte el mensaje de salvación. Entonces, ¿por qué podía hacer Jesús todo lo que hacía? Juan capítulo 5, que es la misma idea que compartía José Luis. Juan capítulo 5, versículo 30. Dice así: no puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre. ¿Sí? Dice claramente, no puedo de mí mismo hacer nada. Y es muy claro, mi Padre es mayor que yo, Él me dio mandamiento qué hacer, Él me dijo cómo hacerlo, de mí no puedo hacer nada, todo lo que hago es porque Dios es conmigo. Versículo 19, Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, por Él no tiene poder ni nada, sino lo que viere hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. ¿Sí? Entonces, creo que con esta primera parte es muy claro la idea de que cuando le dice Jesús a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, significa el que me ha visto a mí ha visto las obras de mi Padre, porque por mis obras, créeme, he sanado enfermos, he levantado muertos, he hecho andar paralíticos, y nadie puede hacer eso si Dios no es con él. Entonces, créeme por mis obras, porque en mí es el Padre. Ahora, voy a explicar ese concepto. Sí, Manuel. Vamos mientras a Juan capítulo 10. Sí, Manuel. Si fuese así, entonces en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y versículo 20 está ahí la clave. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Quiere decir que si cuando Él dice que el Padre está con Él, entonces también nosotros, como estamos ahí, también somos dioses, ¿o qué? Es correcto. Entonces, aquí está la respuesta. Ahorita exploremos esa idea. Gracias. Ahorita exploraremos esa idea. Gracias, Manuel. Dice Juan capítulo 10, versículo número 30. Yo y el Padre, una cosa somos. Y este versículo que diga que yo y el Padre una cosa somos, es lo que también da pie a pensar es que son lo mismo, porque dice que una cosa son. Y otra vez, vamos a entender el contexto bíblico. ¿Por qué la Biblia dice que son una cosa? Juan capítulo 17 está hablando de unidad. ¿A qué unidad se refiere? Juan capítulo 17. Versículo 17 en adelante. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Atención, ahora sí, esta es la parte fundamental. Para que todos sean una cosa,
como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo la gloria que me diste les he dado, para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste, y que tú los has amado como también me has amado. Noten el mensaje de Jesús. ¿Por qué dice la Escritura, yo y el Padre una cosa somos? Pues, porque habla de unidad en intención, unidad en propósito, unidad, santidad, unidad en misión. Esto es, Dios diseñó un plan de salvación para la humanidad y su Hijo fue obediente a ese plan de salvación. ¿Alguien no quieres pasar con los adolescentes? Tienen una clase. ¿Ya fuiste? ¿Puedes ir? Y sirve que le dices que 10 minutos para terminar, lo que alcances. Entonces, ellos tienen una unidad, son uno solo en ese pensamiento y en ese deseo. Dios diseñó el plan de salvación para la humanidad y su Hijo Jesús decidió aceptar eso y se alineó a ese plan de salvación diseñado por el Padre. Y entonces, ¿por qué son uno? Porque Dios tiene una definición de santidad y el Hijo comparte esa definición de santidad. Es decir, sí, Padre, como tú dices, lo acepto. Eso es ser santidad. Hay un solo Dios verdadero. Y Jesús dice, sí, Padre, tú eres el Dios verdadero. En eso hay una unidad. Vamos a rescatar a la humanidad que he formado y que he creado y la vamos a rescatar a través de tu sacrificio. Sí, Padre, así lo vamos a hacer, como tú has dispuesto. Y en eso es donde existe la unidad. Y por eso Jesús dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Y pone el ejemplo, tú y yo somos uno. Que también la iglesia, ellos que van a creer, sean con nosotros uno. Si significara que el que son una cosa lo hace Dios, pues entonces también nosotros seríamos Dios. Porque esa misma frase utiliza, para que así como tú y yo somos una cosa, ellos también sean en nosotros una cosa. Pero a una cosa se refiere que haya unidad en creer que hay un solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual Él envió para la redención de nuestros pecados. Entonces, cuando dice que somos una sola cosa, es un solo propósito. El propósito, ¿cuál es? Exaltar a Dios, darle grandeza a Dios, reconocerlo como el Todopoderoso y que ellos se alineen a ese propósito de darle gloria a Dios y de rescatar a la humanidad. Voy a poner un ejemplo para darme a entender. Es como la iglesia. En la iglesia de Dios está a través de la historia desde que Jesús vino hasta que Él regrese. Y ha habido una iglesia desde todos los tiempos. Y en el tiempo presente, regada en todo el mundo, gente que invoca el nombre de Dios. ¿Qué debe de haber en ellos? Unidad. Efesios, que este versículo no es exclusivo para el tiempo bíblico, es para toda la historia. Efesios, capítulo 4, versículo 3. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como somos también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos nosotros. ¿Se dan cuenta? Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas. Esa es la unidad. Y cuando dice, para que todos sean unos, como tú y yo, Padre, somos uno, ¿qué es lo que significa? Esto que acabamos de leer, que la iglesia reconozca que hay un solo Dios verdadero, que ese es el propósito de Jesús. Entonces, cuando le dice Felipe, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dice, oye, tanto tiempo que estoy con ustedes, todos los milagros, todas las sanidades, todos los hechos que he hecho, y todavía me dices, muéstranos al Padre. Si me has visto a mí, has visto al Padre, porque Él me dio palabra de qué decir, me dio mandamiento de qué hablar, me dio doctrina que enseñarles.
todo lo que lo he hecho porque Él es conmigo, porque su poder está en mí, porque me ha investido de poder, de grandeza, pero no significa que sea Dios. Y en el pueblo de Israel eso era relativamente normal. ¿Por qué el pueblo respetaba el liderazgo de Moisés? Porque Dios era con él. ¿Por qué el pueblo respetaba el liderazgo de Josué? Porque Dios era con él. ¿Por qué el pueblo respetaba el liderazgo de David? Porque Dios era con él. Entonces, en la cultura de la Biblia, el que alguien tenga el respeto de Dios para hacer milagros, no lo hace Dios. Significa que es un embajador validado y acreditado por Dios. Como cuando lo bautizó le dijo: este es mi hijo amado. Y por eso va Nicodemo y le dice: nadie puede hacer los milagros que haces si no fuere Dios con él. Y por eso dice: Dios estaba reconciliando a la humanidad con Dios a través de Jesús. Y por eso lo mandó a Jesús. Y por eso lo llenó de poder. Ahora, si Jesús fuera Dios, tendríamos un segundo problema mayúsculo. El primero ya lo expliqué, la gran contradicción de decir que los de limpio corazón verán a Dios, lo de Juan, que nadie ha visto a Dios, y lo de 1 Timoteo de Pablo, que a Dios nadie lo ha visto. Tendríamos un segundo problema. No se cumpliría una de las promesas mesiánicas más hermosas del libro de los Salmos. El libro de los Salmos, miren esto. Salmo 110. Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, si Jesús es Dios, ¿quién se va a sentar a la diestra de quién? ¿Y cuándo se va a poner a la diestra para que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies? Este es algo que se conoce un salmo mesiánico, y de hecho Jesús lo toma en Juan y lo va a explicar. A ver, ¿se creen muy sabios? ¿Por qué dice la escritura: dijo mi Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies? Si es David, entonces ¿a quién le está hablando? Y nadie le sabe responder. ¿Por qué? Porque le está diciendo Dios a su hijo: siéntate a mi diestra, en lo que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso significa que no es el mismo y que no es Dios, porque lo está sentando a su diestra. Y por eso Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56. Mas él, estando lleno de Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba ¿en dónde? A la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Si él fuera Dios, ¿cómo que está a la diestra de Dios? Si piensas que es Dios, entonces se destruye el Salmo 110:1, y uno de los argumentos que Jesús usó en vida para probar que era el Hijo de Dios, el Mesías. A ver, ¿se sienten bien sabios y por eso no me aceptan? Porque le dijo mi Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra. Si él es Dios, entonces, y él era David, ¿a quién se lo decía entonces? Y no le supo entonces responder, ¿no? Ahora, Hechos capítulo 2, versículo número 36. Noten esto. Hechos 2:36. Lo puso a la diestra porque así dice el Salmo, la promesa mesiánica. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios ha hecho, ¿a qué calidad lo ha hecho? Señor y Cristo. Lo ha hecho, ¿sí? Entonces, por eso es que no puede ser de otra manera. Hebreos capítulo 1.
O sea, lo que quiero mostrar es que Jesús está a la diestra del Padre por el Salmo 100, que se tenía que cumplir. Y por eso insiste tanto el Nuevo Testamento en decir que está a la diestra, porque es un salmo mesiánico. Hebreos capítulo 1, versículo 3. En otra predicación explicaré la primera parte del versículo, me centraré solo en la segunda. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra ¿de quién? De la majestad en las alturas. ¿Sí? Entonces está muy claro. Dijo mi Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Y dónde se sentó el Hijo de Dios? A la diestra. Y ahí está. Si Él fuera Dios, debería estar sentado entonces en el trono. ¿Y cómo tienes entonces los dos? Pues es imposible. Ese es otro ejemplo. Ahora, el siguiente ejemplo es, Jesús dijo, voy a ir a reunirme con el Padre. Si Él es Dios, ¿para qué se va a ir a reunir con el Padre? Juan capítulo 7, y aquí entró la tercera línea que expliqué, que les decía, Juan va a querer mostrar la preexistencia de Jesús, que Él estaba a la diestra del Padre y que iba a regresar a la diestra del Padre. Juan capítulo 7, pero no tiene nada que ver con hacerlo Dios. Juan capítulo 7, versículo 33 y 34 dice, y Jesús dijo, aún un poco de tiempo estaré con ustedes e iré al que me envió. ¿Notan? Iré al que me envió. Va a querer justificar su autoridad diciendo que Él lo mandaron. Me buscarán y no me hallarán, y donde yo estaré, ustedes no pueden venir. Y luego, aquí mismo, capítulo 13, versículo 33. Juan 13, 33. Hijitos, aún un poco estoy con ustedes, me buscarán, mas como dije a los judíos, donde yo voy, ustedes no pueden venir. ¿A dónde iba? Con su Padre. ¿Sí? Entonces, Juan capítulo 20, versículo 17. Dícele Jesús, no me toques, no te aferres a mí, no te preocupes, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, Jesús argumenta mucho, voy a subir al Padre. Si Él es Dios, ¿a dónde va a subir? ¿Sí? Entonces, quiero que noten, y termino con esta idea, termino con este versículo que es muy famoso para todos. Juan capítulo 3. Quiero que se den cuenta que estamos leyendo solo Juan, porque por eso empecé diciendo, la temática de Juan es una particular, y eso causa confusión. Juan capítulo 3, versículo número 13. Dice así, y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, ¿se dan cuenta? Toda esta confusión surge por una única razón. Hay una temática muy clara que está abordando Juan. Y esa es decirles, Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Y tan Hijo de Dios que Él preexistía. Y tan Hijo de Dios que estaba a la diestra del Padre, dejó todo, vino, se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Y todo el Evangelio de Juan va a probarlo diciendo, Jesús, mi Padre me dijo qué hablar, mi Padre me dijo qué decir, mi Padre es mayor que yo, mi Padre hace los milagros porque está hablando a través de mí. Nadie puede hacer los milagros que hace si Dios no es con él. Esa es toda su temática de Juan, porque aborda una problemática distinta que existe hasta el año 96. Y por eso en los evangelios sinópticos no tenemos esta conversación. En los evangelios sinópticos solamente quieren probar que Jesús es el Mesías prometido en las Escrituras.
mientras que en Juan va a probar la preexistencia de Jesús, diciendo que Dios lo llenó de poder, de autoridad y de señorío. Entonces, cierro con estas ideas. Lamentablemente, luego veremos la parte histórica de cómo se distorsionó todo. Lamentablemente esto provocó en las personas que algunos teólogos ya pegados al concilio de Nicea, en la traducción de la Biblia, con el sesgo de creer que Jesús es Dios, porque a Jesús lo fueron llevando por etapas hasta que lo elevan a la etapa, al nivel de Dios, para que el Dios de los cristianos compita con el Dios de los judíos y no necesiten al Dios de los judíos y tener su propio Dios. Entonces dicen Jesús es Dios, y por eso lo elevan a la categoría de Dios, para ya no necesitar a Yahvé, a Yahweh, o al Eterno, o a Adonai, o a Hashem, para ya no necesitarlo. Entonces crean su propio Dios, y entonces decimos es Jesús, y lo elevamos a la categoría de Dios. Y luego los traductores de la Biblia, con este sesgo, van a traducir así. Primer carta de Juan. Quiero que si tienes en casa o aquí un celular y tienes otra versión, lo consultes en otra versión, porque los manuscritos más antiguos disponibles contradicen lo que la línea de traducción de Erasmo de Rotterdam en sus versiones hace. Primera de Juan capítulo 5, versículo número 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Y estos 3 qué dice? Estos 3 son uno. Imagínate parados en 1900, 1800, 1600, 1500, año 1000, año 300. La versión de la Biblia dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Pues está bien difícil de refutar, ¿no? Sin embargo, aún desde esos tiempos la iglesia primitiva podía decir: sí, son unos ¿en qué? En intención, en propósito, así como la iglesia. ¿Cuántos formamos la iglesia? Millones de personas. ¿Y cuántos cuerpos somos? Uno. Eso es lo mismo que decían: sí, son uno, porque el Hijo y el Espíritu Santo se alinean al propósito del Padre. Lo que el Padre les dice, eso ejecutan. ¿Para qué está? Miren cómo Jesús viene y muere por nuestros pecados, y ya se va Jesús al cielo, ¿y qué hace Dios? Manda al Espíritu Santo, y entonces tienen un propósito. Entonces son uno en propósito, uno en objetivo de rescatar a la humanidad y de llevarlos al solo Dios verdadero. Gracias a Dios, tú y yo vivimos en el año 2025, porque si no sería bien complicado. Muchas de las cosas que hoy tú y yo conocemos, aceptamos, abrazamos, es gracias a que tenemos a la mano elementos históricos, culturales, de por qué se escribió la Biblia así, qué querían decir, qué se acostumbraba en ese tiempo. Pero hace mucho tiempo era bien difícil. El versículo decía 3 son uno, pues son uno. Busca en tus versiones, los manuscritos más antiguos vienen de algo que, o de algunos de los más antiguos, vienen de algo que se llama como el Códex Vaticano. Y es decir, son manuscritos, una versión de una Biblia mucho más antigua que la de Erasmo de Rotterdam, que está en el Vaticano, se descubrió en el Vaticano. Y cuando vas a esos manuscritos más antiguos, busca este versículo. Yo lo voy a leer en la NBI, que es la Nueva Versión Internacional. Primera de Juan, capítulo 5, versículo número 7. Si tú no la tienes aquí en tu celular, lee en la Biblia, impresa en 1909, y vas a notar la diferencia. Dice primera carta de Juan, segundito, no estaba ahí, capítulo 5, versículo 7. No, ¿es qué? Sí, ¿verdad? 7. Dice: 3 son los que dan testimonio y 3 están de acuerdo: el espíritu, el agua y la sangre. Eso es todo lo que dice. Jamás dice en los manuscritos antiguos el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Esta frase, estos 3 son uno, es un añadido, no está en los manuscritos antiguos. Es decir, el traductor de la Biblia, como que en la Trinidad,
Y para facilitar la comprensión de los nuevos conversos en el concepto de que Jesús es Dios, pues le ponemos su frasecita para que sea más claro, ¿no? Hay que darle su ayudadita para que lo comprendan. Y es todo. Jamás dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Gracias. Ahora, vamos a 1 Timoteo. Voy a citar 2 versículos más y aquí cerramos la explicación entonces. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Escuchen este versículo, 1 Timoteo 3, 16. Lo voy a leer otra vez en NBI, en la Nueva Versión Internacional. Dejen buscarlo. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice así, en la versión 1909: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado en los gentiles, ha creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Dice, Dios ha sido hecho carne. En el griego, Dios es Theos. Vas al manuscrito original y en el griego no está la palabra Theos, está un pronombre que es Él. Y por eso la traducción es como NBI dice así: no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre. Solamente dice Él se manifestó como hombre. Nunca dice Dios se manifestó como hombre. ¿Y quién fue el que se manifestó como hombre? El Hijo de Dios, el Verbo, el Logos. Que eso sale de Juan capítulo 1 que leímos versículo 15 o 14, que dice claramente: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el último versículo que quiero compartirles es Romanos capítulo 9, versículo 5. Si lees en versión 1909, Romanos 9:5 dice así. Voy a buscarlo primero, perdón. Romanos 9:5 dice así en 1909: cuyos son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Este versículo dice: el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Vamos a NBI. La frase el cual es no existe en los manuscritos antiguos. En el griego no está el cual es. Por eso NBI traduce así: de ellos son los patriarcas y de Gun, respeta la línea, según naturaleza humana nació Cristo. Un segundito. Aquí está la traducción literal. Si tienen NBI, tiene una nota al pie, y en la nota al pie le das clic y ahí te abre el manuscrito, la transliteración del manuscrito. Dice: de ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, alabado sea por siempre, amén. Bueno, aquí sí le pone el quién es. Dejen buscar la otra versión. Porque ¿cuál es el grande problema que tenemos? Que pues lamentablemente traducen de acuerdo al contexto. Aquí está. La voy a leer en Nueva, ¿qué es esta? De las Américas. Nueva Biblia de las Américas. La versión de las Américas. Dice así, 9:5. De quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos. ¿Sí? Dios bendito por los siglos. Es decir, lo que quiere explicar Romanos 9:5 es que sea Dios bendito por siempre, porque mandó al Mesías, porque mandó a su Hijo. Y es como decir que Jesucristo es el Hijo de Dios, y hace una exclamación de gloria y de júbilo que dice Dios bendito.
gloria a Dios. Y es que cuando nosotros estamos diciendo una expresión y una frase y decimos gloria a Dios, pues sí, no por eso estamos diciendo que la persona que le estoy diciendo sea Dios, sino Dios bendito por los siglos. Entonces, cuando Jesús le dice a Felipe, Felipe, tanto tiempo estoy contigo y no me has reconocido, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, no se está refiriendo en que Él es Dios, porque contradeciría la teología bíblica de Mateo, de Juan, de Pablo, que leímos hace rato. Contradeciría toda la promesa mesiánica que le dijo, siéntate a mi diestra, entrepongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Sino más bien lo que le está diciendo, el que me ha visto a mí es como que si hubiera visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno en propósito. Yo estoy alineado con mi Padre. Él me dio mandamiento de qué hablar, de qué decir. Él me dio poder, grandeza para hacer todos los milagros que hago. No podría hacer los milagros si no fuera Dios conmigo. Y Él y yo somos uno, pero también queremos que ustedes como iglesia sean uno con nosotros para que todos seamos una sola cosa. Entonces, ¿por qué surge el concepto de elevar a Jesús a Dios? Es un pensamiento que se diseña entre el año 150, 200 y 250 que va tomando forma para elevar a Jesús a la categoría de Dios y ya no necesitar al Dios del Antiguo Testamento. Ya no necesitar al Dios del Antiguo Testamento. Y las palabras se malinterpretan de Juan, porque Juan lo que quiere probar, como Mateo, Marcos y Lucas ya probaron que Jesús es el Mesías, ahora Juan lo que va a probar es la preexistencia del Logos, que vino y se hizo carne entre nosotros, y cuando cumplió su misión, regresó a la diestra del Padre. Dios los bendiga.